Buenas tardes, yo soy Carlos Alberto Gómez Acuña nuevamente y en esta segunda charla voy a abordar el tema de la imaginación y la creatividad. Comencemos por lo que dijo el científico físico Albert Einstein. Su frase era: en momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Bueno, uh, yo quería traer a colación un tema, y es en una clase que yo recibí en la Universidad de los Andes, en el posgrado de mercadeo. El profesor, el doctor Gabriel Pérez, era el director del posgrado en aquel momento. Estamos hablando del año 1991, más o menos 92. Él mencionaba lo siguiente: él decía que era importante la creatividad y la imaginación para cualquier campo que abordáramos en la vida profesional. Él insistía muy fuertemente ante los estudiantes, hacía una fuerte presión para que fuéramos creativos. Los trabajos que se presentaban, si no tenían una buena dosis de imaginación y creatividad, eran rechazados o mal calificados. Cuando estamos hablando de escritura creativa, yo creo que precisamente el tema es ese, la creatividad. Hoy en día llegan múltiples cursos, talleres, seminarios sobre escritura creativa. Solo en Estados Unidos hay más de 500 cursos de escritura creativa. En Colombia hay, pues no tantos, pero hay muchísimos cursos y nos llegan a través de internet, en Facebook, Instagram. Nos llegan permanentemente ofertas de cursos de escritura creativa, diferentes cursos de máster en literatura, etcétera. Yo quiero volver sobre el tema de la creatividad y la imaginación, obviamente en la escritura y en la escritura creativa. Comencemos por definir lo que es la imaginación, y yo he hecho una pequeña definición que voy a leer. Dice así: la imaginación es la capacidad para formar imágenes sobre hechos, objetos o situaciones que no estamos percibiendo a través de los 5 sentidos, sino que son construidos por nosotros en nuestra mente, conformando un mundo de ilusión y elucubración mental que no pertenece al ámbito de la realidad tal como la percibimos normalmente. La idea es que con algo de esfuerzo, si nos proponemos, podemos imaginar mundos ficticios con base en olores, sabores, texturas, imágenes, sonidos, etc., en entornos imaginarios que en un momento dado no corresponden a nuestra realidad palpable y cotidiana, aunque sí pueden volverse muy reales en el ámbito de nuestra imaginación. En la medida en que logremos imaginar esos mundos ficticios como si fueran totalmente reales y nos esforcemos por presentarlos con la certeza de su realismo, podemos estar creando mundos literarios valiosos y válidos. En este momento estoy tomando un taller sobre escritura creativa, y el profesor nos puso precisamente una lectura para el próximo jueves. La lectura es sobre un libro de Mario Vargas Llosa que se llama Cartas a un joven novelista. Este libro fue escrito en el año 1997. Cartas a un joven novelista. Pero me llamó la atención una frase que dijo una parte. Yo respeto mucho a este escritor Vargas Llosa. Sin embargo, no estoy de acuerdo en esta frase donde dice en este libro: el novelista auténtico es aquel que obedece dócilmente aquellos mandatos que la vida le impone, escribiendo sobre esos temas y rehuyendo aquellos
que no nacen íntimamente de su propia experiencia y llegan a su conciencia con carácter de necesidad. En eso consiste la autenticidad o sinceridad del novelista, en aceptar sus propios demonios y en servirlos en la medida de sus fuerzas. Bueno, dejo esta reflexión en el aire. Es justamente un poco contrario a lo que yo estaba planteando hace un momento. Sin embargo, en la segunda sección de ese libro, dice lo siguiente: querido amigo, usted tiene razón. Mis cartas anteriores, con sus vagas hipótesis sobre la vocación literaria y la fuente de donde brotan los temas de un novelista, así como mis zoológicas alegorías, la solitaria y la catobeplas, pecan de abstractas y tienen la incómoda característica de ser inverificables. O sea que la frase del escritor pues sería inverificable. Y yo creo que cada uno puede tomar o dejar este párrafo del libro de Vargas Llosa. Personalmente, yo no comparto esa idea. Precisamente, yo busco crear mundos nuevos, mundos distintos, abordar nuevos temas. Hoy en día tenemos demasiadas herramientas a través del advenimiento del Internet. En YouTube, el mismo Internet. Hay mucho de dónde investigar. Mundos distintos, países diferentes, ambientes distintos, no solo lo que nosotros tenemos como experiencia propia. No digo con eso que no tengamos algo de nuestra propia biográfica experiencia en los escritos nuestros, pero tenemos que abrirnos a un mundo distinto. Voy a leer también un artículo que escribí esta mañana para ponerlo en el blog, en mi blog, al respecto pues, de este tema, de la imaginación y la creatividad. El artículo, que es de mi creación, dice lo siguiente. Es una carta dirigida a mí mismo seguramente. Tienes que separar tus experiencias personales de tu labor como escritor o tu labor como editor. Este es un trabajo independiente que requiere de tu imaginación completa, de la capacidad para realizar elucubraciones distintas acerca de temas disímiles con tu mundo vivencial de la vida real. Tienes que buscar separar al máximo tus sentimientos, experiencias, formas de actuar, gustos o disgustos, lejos de las experiencias que viven los personajes de la novela que estás realizando. Es lógico, sin embargo, que una pequeña parte, muy pequeña arista de vivencia o experiencia o recuerdo personal se filtre en tus creaciones literarias, pero que sea muy pequeña y que de inmediato se aleje del círculo de tu persona. Imagina mundos nuevos en regiones geográficas inexploradas, en situaciones ambientales también inesperadas y desconocidas, en mundos reales pero de muy lejana procedencia, con ambientes en tiempos remotos, sean del pasado o del futuro. Situaciones diversas, espectaculares, donde puedas dejar volar la imaginación para circunscribir dichas historias alrededor de personajes curiosos, extraños y diversos, no siempre los personajes conocidos. Aprende a investigar países, regiones, ambientes, ámbitos distintos y novedosos. Construye personajes raros, difíciles de identificar, con características raras, mundos de paz, mundos de guerra, mundos extremos. Abre tu mente, tu imaginación, hacia la creatividad y la imaginación para realizar obras literarias nuevas. Hay dos clases de literaturas.
Hay una literatura que es académica, profunda, erudita, muy valiosa, y hay una literatura que yo considero muy valiosa también, de tipo comercial. En la primera literatura que mencioné, la literatura académica, eh, traigo a colación un libro de Humberto Eco. Se parece en su título al libro de Vargas Llosa. El libro de Humberto Eco se llama Confesiones de un joven novelista. En este libro, Humberto Eco, en algunos apartes, menciona la urgencia de hacer trabajar la mente del lector. Algunos dicen que hay que tratarle con respeto, en el sentido de que no darle todo masticado, sino ponerlo a trabajar, ponerlo a que investigue, ponerlo a que lea 2 o 3 veces un texto. Eso me parece muy interesante. De hecho, yo soy aficionado, yo soy fan de Borges, de Jorge Luis Borges. Pero no estoy totalmente de acuerdo con eso en mis escritos. Yo prefiero una literatura simple, sencilla, clara, que se pueda entender fácilmente, que se lea de corrido, donde la imaginación precisamente juegue un papel importante, donde haya mundos interesantes, donde el lector tome el libro en el primer capítulo y continúe enganchado en su lectura hasta el final. No todo el mundo es erudito, no todo el mundo es académico. Yo diría que un porcentaje demasiado alto de la población, primero, no lee. Y segundo, esos que leen no son eruditos y quieren una lectura relativamente sencilla para involucrarse con la lectura. Entonces, yo creo que voy a seguir por mi camino, y es hacer una novela, hacer cuento, hacer novela simple, sencilla, que se entienda. El último punto que quería tocar respecto a la imaginación y la creatividad es que uno observa en los escritores noveles nuevos que están comenzando, que normalmente se dirigen a sus experiencias personales del pasado para escribir. Son cuentos simples. Yo creo que es una buena forma de comenzar, pero en un momento dado hay que separarse de esas historias conocidas de su familia, de su finca, de qué pasó en la casa, de la situación del vecino o de la vecina, esas situaciones cotidianas que son lo que está más cerca en sus recuerdos. ¿Qué hacer? Hoy en día, repito, hay demasiadas herramientas en internet, en bibliotecas, ya en lecturas, para poder hacer una buena investigación sobre temas nuevos, abrirse de esas experiencias personales a mundos distintos, a nuevos ámbitos. Eso es desarrollar la imaginación para que se desarrolle a su vez la creatividad. Eso quería decir por ahora. En una próxima charla, tercera charla, estaré comentando otros temas. Y les agradezco mucho su atención a esta charla del día de hoy, y estaremos pues próximamente con una tercera charla. Que muchas gracias, muy amables.